Lucía estaba sentada frente a mí en mi cocina, jugando con su copa de vino como si fuera una noche cualquiera. El sol se filtraba por la ventana, dorado y suave, y por un segundo creí que todo seguía igual. Hasta que abrió la boca. Bueno, técnicamente fue un viaje de trabajo, dijo con una sonrisa altiva. Pero, ya sabes, fue más placer que trabajo. Tomó otra copa y esperó. Esperó a que yo riera, rodara los ojos, dijera algo sarcástico en solidaridad. Pero no pude hacer nada más que quedarme mirando. Siguió hablando como si no me acabara de traicionar. Llevo viéndolo unos 4 meses. Mi jefe, bueno, mi ex jefe, me ascendió y ahora oficialmente reporto a otra persona. No es un conflicto, no supe hablar, tenía los oídos zumbando. Ella era mi mejor amiga. Desde la secundaria, la que me trenzó el cabello en esa clase de educación física de 8º grado, la que lloró conmigo cuando supe que mi papá me fue infiel, la que fue dama de honor en mi boda y sostuvo mi mano durante mi aborto espontáneo. Y ahora aquí estaba, jactándose de engañar a su esposo. Un hombre que conocía desde la prepa. Un hombre que ayudó a mi esposo a remodelar el garaje, que trajo sopa cuando estuve enferma. Un hombre que me decía, hermana, y me pedía que lo encubriese. Si él te escribe o llama, dijo, removí N12 el cabello como si fuera un favor entre amigas. Dile que estuve en tu casa toda la semana. Voy a apagar el celular para que no me rastree. No recuerdo haberme levantado, no recuerdo haber estrellado mi copa. Solo recuerdo las palabras saliendo como ácido. Necesitas irte. Ahora, su sonrisa se desmoronó. ¿Qué? ¿En serio? Estaba más que seria. Estaba temblando. De rabia, de traición, de algo que aún no sabía nombrar. Se levantó, a la defensiva, mirando su bolso. Wow, ¿ahora me vas a juzgar? Pero no la estaba juzgando. Estaba lamentando lo que ella había dejado de ser. Luego esa noche le conté todo a mi esposo. Vimos en las cámaras de seguridad ella decir, es tan crédulo. Podría decirle que estoy cenando con el Papa y se lo creería. Nos miramos en silencio. El aire era pesado como piedra. Se pasó, dijo él. Él merece saber la verdad. Esa noche decidimos que íbamos a decírselo a Carlos. No por venganza, ni justicia. Porque la verdad corrompe todo a su paso, y el silencio nos convertiría en cómplices. No sabíamos lo lejos que llegaría la caída. Lo fea que sería, hasta dónde Lucía estaba dispuesta a reescribir su propia historia. Antes de que alcanzáramos a hablar con Carlos, Lucía ya estaba tratando de adelantarse a los hechos. No sé si sospechaba que le diríamos, o si la culpa le parpadeó detrás de su máscara. Pero menos de 12 horas después de que se fue de mi casa, me mandó. Oye, creo que estaba un poco ebria anoche. Perdón si dije demasiado. No hagas un drama. Estoy intentando aclarar las cosas. No respondí. Después vino otro mensaje, más frío y calculado. Carlos y yo estamos pasando por un momento difícil. Le dije que necesitaba espacio y que podría quedarme contigo unos días. Solo te aviso por si te escribe. Ahí estaba, su ofensiva preventiva, una forma de arrastrarme a su mentira y presentarme como la mala si no me sumaba al plan. Le enseñé los mensajes a mi esposo. Estaba furioso. Ella quiere que parezca que tú estabas de acuerdo, dijo, caminando de un lado a otro. Esto es control de daños. Decidimos que si ella quería actuar sucio, nosotros nos mantendríamos firmes. Pero no nos quedaríamos callados. Esa tarde invitamos a Carlos con algo serio que decir. Él llegó con una sonrisa, todavía con botas de trabajo, pensando que era un encuentro casual. Mi esposo tomó la palabra. Le dijimos que no era para lastimarlo, sino que teníamos información grave que necesitaba escuchar de gente que lo quiere. Luego le mostramos el vídeo. No fue mucho. Lo suficiente para escuchar su voz decir la palabra «afer». Lo suficiente para romperlo. Carlos no se movió, no parpadeó, solo se quedó ahí, mirando la pantalla como si pudiera hacer que todo desapareciera. Ella dijo que fue un viaje de trabajo, murmuró. Las lágrimas me picaron los ojos. Yo odiaba esto, odiaba ser la mensajera, pero no se trataba de consuelo, se trataba de claridad. No fue verdad, dije. Me pidió que la encubriera. Carlos se levantó, silencioso, esa calma terrible que recorre a algunos hombres cuando su mundo se desmorona y no saben dónde poner la rabia. Necesito oírlo de ella, dijo. Entiendo, respondí, pero necesitas saber algo importante. Ella ya está intentando tejer la culpa para ti. Entonces él nos mostró algo. Un mensaje de Lucía.
Si escuchas algo de mi nombre, solo sabes que está pasando por algo y tal vez esté proyectando. Ha estado resentida últimamente. No creas en chismes. Sentí mi sangre congelarse. Ella quería presentarme como inestable. Como la amiga celosa, amarga, incapaz de animarse si ella avanzaba. Debí esperarlo, pero igual dolió como puñetazo. Carlos no dijo más. Se fue. Esa noche mi esposo y yo nos quedamos sin dormir. Pensé en escenarios peores. ¿Y si Carlos le cree? ¿Y si ella empuja todo para convertirme en la villana? ¿Y si pierdo todo? Mi antigua amistad, mi reputación, mi paz. Al día siguiente, Carlos llamó. Con voz firme pero quebrada. Ella admitió todo, dijo. Él dice. Interrumpí. Sí, dijo del romance, del ascenso, del viaje. Esperé, y, ni una disculpa, dijo. Solo dijo, que merecía más en la vida. Desearía que Lucía llorara al ser confrontada. Que suplicara, que mostrara alguna pizca de remordimiento. Pero no hubo nada. Carlos me contó todo por teléfono. Se notaba que había bebido. La voz un poco arrastrada. Pero su tono seguía siendo aterradoramente firme. Dijo que no se sentía mujer, contó. Que estaba cansada de sentirse, menos en cada espacio. Y luego llegó el golpe más fuerte. Lleva leyendo foros de Reddit, blogs, TikToks, y esas mujeres la convencieron de que desperdició su juventud con un hombre que no la hacía crecer. Un hombre, Carlos, el hombre que le arregló el coche cuando no tenía dinero. El que trabajó doble turno para que ella pudiera volver a estudiar. El hombre que la adoraba por 16 años. Ella dijo, continuó él, que no engañó, que aprovechó una oportunidad. Ni siquiera sabía qué decir. La rabia subía como bilis. Lucía no solo engañó. Le puso marca propia. Carlos contó que ella lo presentó como un movimiento de poder. Que estaba, viviendo su verdad. Que involucrarse con su jefe, quien controlaba su sueldo y su título, no era falla moral. Era empoderamiento. Me miró a los ojos, dijo Carlos, y me dijo que usar hombres para avanzar no está mal. Que el mundo espera eso de las mujeres. Se hizo silencio. Luego agregó que el ascenso no era lo mejor. Que se había enamorado de él. Sentí que me faltaba el aire. Carlos empezó a llorar. Dijo que nos estábamos distanciando. Que yo no tenía ambición. Que lo único que me importaba era ser un buen tipo. Lo dijo como si supiera que tenía gusto a ceniza. Y luego dijo algo que se quedó clavado. Si realmente me amabas, me dejarías ir. Dejarla ir, como si esto fuera Eat, Pray, Love y no el fin de un matrimonio. Carlos no durmió en casa esa noche. Se fue a un hotel. A la mañana me mandó mensajes si podía ir a nuestra casa. Obviamente dije que sí. Cuando llegó, se veía como si no durmiera en una semana. Pálido, con ojos hundidos, trajo vino y 2 copas. Mi esposo y yo nos quedamos con él en el patio trasero, viendo el sol desaparecer detrás de la cerca. Ya no estoy enojado, dijo después de un rato. Estoy destrozado. No dijimos nada. Luego sacó algo del bolsillo. Una memoria USB. Quiero guardar el vídeo, dijo. La confesión de ella. Por si acaso, se lo entregué sin decir nada más. No sé si mañana presentaré divorcio, continuó. Pero sé que ya no la veré igual. Y quizás eso era peor. Porque el perdón tal vez hubiese sido posible si ella hubiera mostrado un atisbo de culpa. Pero ella no. Ella redobló. ¿Y lo peor de todo? Realmente pensó que ella era la heroína de su propia historia. Carlos nos invitó a cenar la noche siguiente. Dijo que quería hablar. Casi no fui. Me revolvía el estómago solo de pensar en estar en la misma casa donde vivió Lucía, donde celebraron cumpleaños y aniversarios. Pero le debíamos esa charla a él. Llegamos con comida para llevar y una botella de vino. Carlos nos abrió la puerta, descalzo, con una sudadera que parecía sin lavar días. Ojos rojos, voz firme. Antes de que llegaran, dijo, ella me contó todo. Nos miramos, no lloró, no pidió perdón. Me sentó y me dijo que no estaba en un viaje de trabajo. Que estaba de vacaciones. Hizo una pausa y miró la mesa. Pensé que quería decir, nosotros. Eso me rompió. Dije, ¿se va a Italia? Contó Carlos con voz trémula. Tenía tanta ilusión. Empecé a buscar ese hotel. Respiró profundo. Y ella me miró, como si yo fuera un idiota. Y dijo, ando, Carlos. Me voy con mi novio. Esa última palabra fue casi un susurro. Mis manos se cerraron en puños. Y yo lloraba sin darme cuenta. ¿Quién hace esto? ¿Quién se sienta frente al hombre que apoyó y se va llamando a otro, novio,
como si nada. Tenía 2 maletas hechas, continuó él. Ni esperó lo que tenía que decir. Simplemente desapareció. Ni me di cuenta de que lloraba hasta que Carlos me preguntó, ¿estás bien? ¿Estaba realmente bien? Carlos, le dije, tú no mereces esto. Asintió despacio. Creo que ahora lo entiendo. Me mostró la app que usaban para compartir ubicación. Lucía apagó la suya. Así de fácil. Un clic y se evaporó. Creo que se fue a la casa de su jefe, murmuró. Si hubiera ido con su mamá, ya la habría preguntado. Su mamá me considera como un hijo. Entonces le conté sobre el vídeo, sobre la conversación completa con Lucía. Lo que había dicho de usar a su jefe para avanzar, confesarse enamorada, llamarlo a él, seguro, y, estancado. No quería mostrártelo todo, dije. Solo si tú lo pedías. Pero tengo todo, por si necesitas, lo que venga. Carlos asintió lento. Creo que lo voy a necesitar. Se recostó en la silla y miró al techo. Ella me dejó llorando en el suelo, dijo. Y ni siquiera volteó a mirar. Nos quedamos con él esa noche, mucho después de que la comida se enfriara. No hablamos mucho. ¿Qué más quedaba por decir? Le habían destruido, humillado, vaciado. Y lo peor de todo, sabía que todavía lo amaba. Tal vez ella regrese, dijo suave. Ni respondimos. 2 días después de que Lucía desapareciera, recibí una llamada de su madre. Casi no contesté. Era temprano y aún estaba dormida. Pero su nombre apareció en la pantalla y algo me dijo que debía responder. Querida, dijo con voz temblorosa, ¿tienes un minuto para hablar? Supe que sí. Nos vimos en una cafetería ese mismo día. Solo nosotras, ni Carlos, ni Lucía, ni nadie. Estaba agotada, más que fatigada. Rota en una forma que no la había visto antes. Una mujer que antes organizaba cenas de acción de gracias para 40 personas sin despeinarse. Que cosió un vestido de novia a mano. Siempre impecable. No hoy. Necesito preguntarte algo, dijo al sentarnos. Lucía, ¿lo ha hecho antes? Entorné los ojos. ¿Te refieres a engañar? Su voz bajó al susurrar. Sí, con otra persona. Y entonces me contó la verdad. Que la sorprendió con 2 chicos diferentes en la secundaria. Mientras seguía saliendo con Carlos. Una vez en el sótano con el pretexto de un proyecto grupal, otra en la cochera, besándose en el frente del auto. No le dije nada a Carlos, admitió. Ni a nadie. Pensé que era una fase. Solo la miré. Se hundió en la silla. Pensé que pasaría, que el matrimonio la estabilizaría, que Carlos era lo único que la mantenía en suelo. Todo encajó. La facilidad con que justificó el romance. Su actitud distante. Esa presencia fría. Esto no era nuevo. Era normal para ella. Y la forma en que su madre me miraba. Como dándose cuenta justo ahora del tsunami que detonó al no decir nada entonces. Fue ahí que mi rabia cambió por otra cosa. Asco. ¿Y por qué no dijiste nada? Pregunté, conteniendo mi voz. Porque no quería destruirlos, respondió ella suavemente. Y Carlos, era tan feliz. No quería ser la razón por la que no funcionara. No pude evitarlo. Exploté. Tú no eras la razón. Ella lo fue. No discutió, solo asintió, tragando. Lo veo ahora. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Ella aprendió desde temprano que no hay consecuencias. Que siempre alguien limpiaría su desastre. Que el amor la salvaría. Salí de esa cafetería como si necesitara una ducha. De esas que purgan años de piel. Cuando se lo conté a mi esposo, él solo negó con la cabeza. Ella no iba a parar, dijo. No hasta que alguien le dijera no. Ese alguien, al parecer, terminó siendo su jefe. Porque al día siguiente vi en Facebook una publicación. Lucía y su colega convertido en amante. Playa tropical, su mano en su pierna. Gafas grandes, copas de champán. Ni siquiera trató de disimular. ¿Y los subtítulos? Cuando finalmente te eliges. Temporada de vida suave. #girlboss, #sin remordimientos. Quise gritar. En vez de eso, tomé capturas de pantalla. Pensé que Carlos ya lo habría visto, pero se las mandé igual. Él respondió. Sí, lo vi, se acabó. Pero no era verdad, no del todo, porque lo siguiente que hizo fue dejarla volver a casa. No lo creí al principio. Carlos llamó una noche, su voz suave pero cansada, como si me tranquilizara antes de explicarme qué pasó. Ella volvió, dijo. Lucía, detuve lo que hacía, esperaba que todo fuera un chiste, pero no lo era. Dijo que todo fue un error, explicó, que al ver cómo la trataba su novio, se dio cuenta de lo que tenía.
Miré al suelo. El enojo no llegó, solo un cansancio denso. Dijo que él era controlador, que al perder su trabajo la culpó a ella. Canceló su vuelo, la dejó varada, su familia lo dejó de hablar. Claro, el hombre por quien lo dejó resultó ser el villano. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ella vino llorando, dijo Carlos. ¿Y la dejaste entrar? Lo cuestioné sin querer, pero no lo dije atrás. Se quedó callado. Luego, no podía dejarla sola. Claro, Carlos. El que arreglaba todo. El hombre que le rogó que se quedara mientras hacía maletas. Dijo que quiere ir a terapia, agregó rápidamente. Que quiere arreglar las cosas. Sanar. No respondí. Entonces cayó la peor parte. Quiere tener un bebé, anunció. Me senté. ¿Qué? Sí. Su voz tembló. Esto es lo que le faltaba. Antes tenía miedo, pero ahora está lista. Sentí que iba a vomitar. Lucía siempre decía que no quería hijos. Yo compartía esa convicción. Decíamos juntas que no creíamos poder amar a un hijo como se merece. ¿Y ahora dice que un bebé va a arreglar todo? Esto es un error, dije. Sé que suena loco, respondió Carlos, con dolor en la voz. Pero quiero creer en ella. Necesito creer. Comprendí algo terrorífico. Carlos no solo la perdonó, la premió, engañó, mintió, lo humilló, y ahora hablaba de familia. Porque su fantasía se desmoronó, ahora ella decía que era el momento adecuado. Intenté ser empática, le dije a él que no podíamos apoyar eso, que iríamos a contacto mínimo, que aún lo queríamos, pero no podíamos fingir que todo estaba bien. Después de todo, él dijo que entendía, pero vi el dolor. Lucía intentó mandarme mensajes días después. Ni los abrí, la bloqueé, porque no importa cuántas veces intente reescribir esto como una historia de redención, sé lo que pasó. Ella no volvió por amor. Volvió porque él la dejó tirada. Volvió porque se quedó sin salidas. ¿Y Carlos? Lo aceptó porque aún piensa que amar significa sacrificio. Pero yo ya no podía estar allí viendo. Tenía que salir de escena. Pensé que ya había cerrado todo, que ya no volvería a hablarles. Pero no, Lucía y Carlos tenían una última vuelta en esta pesadilla. Todo empezó con una foto. No directa. Gracias a eso, aún la tenía bloqueada. Sino por rumor. Una amiga de una amiga la publicó. Carlos y Lucía, parados en una callejón adoquinado en Florencia, besándose bajo un letrero que decía, Forever Starts Again. Al principio pensé que era nostalgia. No lo era. Habían volado a Italia. El viaje que originalmente planearon juntos antes de que ella se fuera con su jefe. Y lo usaron como una renovación de votos. Sí, leíste bien. Carlos renovó sus votos. Con ella, la misma mujer que meses atrás lo miró y dijo, me voy con mi novio. Los subtítulos eran nauseabundos. A veces tienes que romper para volver más fuerte. Nuevo capítulo, mismos almas. Almohadilla sanación almohadilla perdón #segundas oportunidades no lloré. No grité, ni siquiera rodé los ojos. Solo me sentí vacía. Luego llegó el segundo golpe. Menos de una semana después de que regresaron, la hermana de Carlos llamó a mi esposo. Está embarazada, dijo. Lucía espera un bebé. Pusimos la llamada en altavoz para que escuchara todo. Dijo que fue natural, sin planificación, solo destino. ¿Destino? ¿Así llamaremos a la desesperación ahora? Carlos siempre quiso hijos, Lucía nunca, hasta hoy, hasta que lo perdió todo y él seguía dispuesto a ser su rescatista. Ahora, mágicamente, la maternidad era su llamada. Le dije a mi esposo justo ahí, estoy hecha. Ya no más, no asistí al baby shower, no mandé regalo, no le di me gusta a ninguna foto de embarazo. Eliminaron mi nombre de todos los grupos en que ella aparecía. Carlos me mandó un mensaje. Espero que estés bien. Te extrañamos. Lo miré largo rato, luego lo borré, porque hay algo que nadie te dice sobre traiciones como esta. No siempre se pierde a quien engaña. A veces, se pierde a la amiga que creías conocer. A veces, se pierde una parte de ti que creyó en esa persona. Lucía quemó su matrimonio, y Carlos le pasó un encendedor y un malvavisco para que encima sonriera. Que vivan en las cenizas. Ya no respiro ese humo. Aquí termina mi historia. Sin venganza dramática, sin cierre empaquetado, solo distancia, y por fin, paz.